Muy bien, buenos días. Les damos la bienvenida a quienes nos acompañan de manera presencial y también a quienes lo hacen de manera virtual en nombre del APOP, el Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt, USAID y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ACIES. Este año, con el Barómetro de las Américas del APOP, le toma el pulso a la democracia en Guatemala 2023. Se cumplen 30 años de los esfuerzos pioneros del APOP por medir y conocer las percepciones ciudadanas sobre la democracia y las instituciones en Guatemala, lo que es un aporte muy importante, pues conocer estas percepciones, conocer cómo la ciudadanía entiende el país y cómo lo está viviendo y cuáles son eh, las áreas donde hay mayor insatisfacción, nos permite también entender cuáles son los retos que tenemos como sociedad, no solo desde el gobierno, sino también qué aportes podemos hacer desde la academia y desde la sociedad civil. Así que agradecemos este esfuerzo, agradecemos que nos acompañen esta mañana y doy la palabra en primer lugar a Juan Pablo Pira del Centro de Estudios de Opinión Pública de ACIES, que explicará la parte metodológica de este estudio, y luego a la doctora Rachel Schwartz, de, que es coautora del estudio por parte de la PopLab y de la Universidad de Vanderbilt. Buenos días. El Barómetro de las Américas es la serie de encuestas. No sé si, Mano, no me puedes hacer favor. Es la serie de encuestas a nivel regional más rigurosa desde el punto de vista científico que compara en toda la región. Tenemos muestras representativas de cada país estratificadas por hasta 5 regiones en cada país y hay desagregación urbana-rural. Desde el 2004, cuando empezó el esfuerzo conjunto en todo el hemisferio, se han acumulado más de 380,000 entrevistas en 34 países. Todas son entrevistas cara a cara o telefónicas. Se han utilizado 8 idiomas y se ha capturado preferentemente en los últimos años en dispositivos móviles. En Guatemala se utilizó únicamente español, salvo para sobremuestras en área Ixil y MAM, donde se utilizaron también estos idiomas. Los temas que se trabajan son la democracia, el Estado de Derecho, la capacidad del Estado, la confianza en las instituciones, la economía, la corrupción, seguridad, migración y algunos otros. Los reportes y las bases de datos están disponibles en el sitio del APOP y en el caso de Guatemala tenemos una situación adicional. Por cuestiones históricas hay eh, datos de Guatemala desde 1992 y una base similar a la que estamos trabajando al momento, desde 1993 a intervalos de 2 años. Por lo cual, como mencionaba Ana Lucía, tenemos 30 años de información cada 2 años sobre la democracia en Guatemala. Este proyecto ha sido posible por el apoyo de USAID a través del proyecto DIMS3. Hablando específicamente de esta aplicación, el Barómetro de las Américas en 2023 se realizó en 26 países, más o menos 1,500 entrevistas en cada país. Para todo el hemisferio, básicamente tenemos en todos los países independientes. No hay entrevistas en las Islas ABC y en Cuba. En las Islas ABC es porque la situación todavía no permite claramente distinguir si son politis separados o si son parte del Reino de Holanda. En cuanto a las entrevistas, fueron cara a cara en todos los países, a excepción de Haití y Nicaragua, que fueron telefónicas, y los Estados Unidos, que fueron por web. En Guatemala específicamente fueron 1,556 entrevistas cara a cara sobre una muestra probabilística de
adultos en edad de votar y la recolección de datos se dio entre el 6 de marzo y el 7 de junio del 2023. Si suena un poco atrasado es porque no es una encuesta enfocada en eventos del momento, sino en procesos a más largo plazo. El trabajo de campo y el entrenamiento incluyen también pruebas del cuestionario, incluyendo pruebas cognitivas que se realizaron aquí en Guatemala, las pruebas cognitivas no solo de Guatemala, sino también de otros países. Y se trabajó también una capacitación bastante extensa que se hacía en forma híbrida, tanto con el equipo de aquí de Guatemala y el equipo de Vanderbilt a través de Zoom. Dejo a cargo del resto de la presentación a la doctora Schwartz. Gracias, Juan Pablo. Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Ahora voy a presentar los resultados de la encuesta según dos temas claves que se encuentran dentro del informe. El primer tema es actitudes hacia la democracia y el segundo sería género y violencia de género. Bueno, empezando con la democracia. Cabe resaltar otra vez que la encuesta fue realizada entre marzo y junio del año pasado, entonces antes de la primera vuelta electoral aquí en Guatemala. Esa pregunta, ¿qué pasó? Perdón, disculpe. Esa pregunta básicamente tiene que ver con el apoyo a la democracia, es decir, personas que indicaron que el sistema democrático es mejor que cualquier otra forma de gobierno. No hemos visto grandes cambios en los últimos cuatro rondas de la encuesta, pero se ve que en 2024 o 23 la proporción que apoya a la democracia declinó a un 48%, menos que la mayoría. Y quizás el dato más interesante es cuando vemos la comparación a nivel regional. Guatemala junto con Surinam tiene el valor más bajo en cuanto a apoyo a la democracia en toda la región. También hay una pregunta sobre la satisfacción con la democracia, es decir, la gente que se sienten satisfechos con la manera en que la democracia funciona en Guatemala. La proporción que indicó que está muy satisfecha o satisfecha con la forma en que funciona la democracia en Guatemala sigue bastante bajo. Alrededor de 4 en cada 10 guatemaltecos expresaron satisfacción con la democracia, algo que realmente no ha cambiado desde la encuesta anterior. Y en esta medida se ve que Guatemala se encuentra básicamente en medio a nivel regional, es decir, que en toda América Latina y el Caribe hay muy poca satisfacción con la forma en que funciona la democracia. Pero a pesar de los niveles bajos de apoyo y satisfacción con la democracia, un dato interesante es que la tolerancia para ciertas acciones antidemocráticas ha bajado. Por ejemplo, en 2023, un cuarto de guatemaltecos indicó que cuando el país enfrenta momentos difíciles, se justifica que el presidente cierra el Congreso. Entonces, es decir, se justifica un golpe ejecutivo o un autogolpe. Esto representa un declive bastante sustancial desde 2021. Y también en este sentido, Guatemala se encuentra en medio de países de la región en cuanto a la tolerancia para un golpe ejecutivo en tiempos difíciles. Otra manera de medir la calidad de la democracia es a través de percepciones de la libertad de expresión. En 2023, 3/4 de guatemaltecos, 77%, respondieron que hay muy poca libertad de expresión en Guatemala, el nivel más alto de la serie.
Y esta tasa coloca a Guatemala en el segundo lugar con respecto a percepciones que hay muy poca libertad de expresión, solo siguiendo a Nicaragua. También la encuesta siempre incluye un par de preguntas sobre confianza en las instituciones, incluso las elecciones. Se ve que en 2023, en los meses antes de la primera vuelta electoral, la confianza en las elecciones era muy, muy baja, con básicamente 1 de cada 4 guatemaltecos expresando confianza en las elecciones. Y bueno, en este sentido, Guatemala se encuentra dentro de los países latinoamericanos y caribeños con menos confianza en las elecciones, aunque a nivel regional son muy pocos los países en que la mayoría confía en las elecciones. Dentro de estos países donde hay una mayoría que confía en las elecciones, están Uruguay, El Salvador, Costa Rica y Granada. Además, los guatemaltecos no tienen mucha confianza en 2 normas electorales fundamentales para la democracia, que los votos son contados de manera correcta y justa y que el voto es secreto. Solo 1 de cada 5 personas cree esto. Y la mitad de la población cree que los votos son contados de manera correcta y justa solo algunas veces. 3 de cada 10 dicen que nunca. Bueno, ahora llegando a una serie de preguntas sobre género y violencia de género. La encuesta incluye una serie de preguntas sobre las capacidades y liderazgo según el género. Por ejemplo, hay una pregunta sobre si los hombres son percibidos como mejores líderes que las mujeres y aproximadamente 1/4 de los participantes dice que sí, están de acuerdo y ese es un pequeño aumento en comparación con la ronda anterior del 2021. También hay una pregunta sobre si los hombres o las mujeres serían más corruptos como políticos. Y la gran mayoría, un 86%, dice que el género realmente no importa en este sentido, pero hay un 12% que dice que sí, un hombre sería más corrupto. Otra pregunta que se hace es si le toca a un político o una política manejar la economía nacional, ¿quién va a hacer el mejor trabajo? ¿Un hombre, una mujer o no importa? Casi 4 de cada 5 guatemaltecos dicen que no importa. Pero en comparación con los datos de hace una década, menos gente cree que un hombre va a hacer el mejor trabajo en manejar la economía nacional. Algo interesante. Bueno, en cuanto a la discriminación de género, 1 de cada 5 guatemaltecos reportan que ha sido discriminado a causa de su género. Sin embargo, la proporción de gente que dice que ha sido discriminado a causa de su género solo algunas veces o muchas veces es 9% de la población. En 2010, ese porcentaje fue 7%. Y bien, las mujeres se expresan haber sentido discriminadas más que los hombres. Poquito más de 1/4 de mujeres ha experimentado la discriminación de género, pocas, algunas o muchas veces. Y esa tasa para los hombres es 17%. La encuesta también hace un par de preguntas sobre la violencia de género, específicamente la tolerancia para la violencia de género. La que se muestra aquí dice lo siguiente. La esposa descuide a las labores del hogar. ¿Usted aprobaría que el esposo golpea a su esposa? ¿O usted no lo aprobaría, pero lo entendería? ¿O usted ni lo aprobaría ni lo entendería?
3 de cada 4 guatemaltecos dijeron que no lo aprobaría ni lo entendería. El 22% dijo que no lo aprobaría, pero sí lo entendería. Y un 5% más o menos dijo que sí lo aprobaría. Se ve aquí una gran diferencia entre los resultados del 2023 y el 2014, cuando la mitad expresó que no lo aprobaría, pero sí lo entendería. Pero es importante mencionar, y esto está dentro del informe, que analizando los datos encontramos lo que llamamos un sesgo de deseabilidad social, que tiene que ver con el género del entrevistador. Es decir, el género del entrevistador es uno de los predictores más significativos de si una persona responde que aprobaría de la violencia contra la mujer. Cuando la entrevistadora es mujer, el participante es mucho más propenso a decir que desaprobaría de la violencia de género. Entonces, es muy posible que este análisis esté sobreestimando la desaprobación hacia la violencia de género, algo que tenemos que tomar en cuenta. Pero dentro del informe sí controlamos de manera estadística por estos efectos del género del entrevistador. También la encuesta plantea la situación de que la esposa sea infiel y pregunta, ¿usted aprobaría que el esposo golpee a su esposa o usted no lo aprobaría pero lo entendería o usted ni lo aprobaría ni lo entendería? Hay un gran aumento de la proporción de gente que dijo que no lo aprobaría ni lo entendería entre las encuestas de 2014 y 2023. Y hay también una disminución en las respuestas no lo aprobaría, pero lo entendería y sí aprobaría. Pero aquí también hay que tomar en cuenta este sesgo de deseabilidad social. La encuesta también incluye una pregunta si los hijos sufren si sus madres o sus padres trabajan fuera de la casa. Casi un 60% dicen que están de acuerdo o muy de acuerdo que los hijos sufren cuando las madres trabajan fuera de la casa. Para los hombres, solo la mitad, el 50% dice lo mismo. Entonces hay una diferencia aquí de 10 puntos porcentuales. También hay una serie de preguntas sobre lo que se llama el matrimonio infantil. Aquí estamos hablando de matrimonios en que las muchachas tienen menos de 18 años. Entonces la pregunta aquí es, ¿conoce usted alguna niña o muchacha que en los últimos 5 años se haya casado o se haya unido antes de cumplir 18 años? Y aquí se ve que un poquito más que la mitad, un 52% dice que sí. Y cuando se pregunta qué tan común cree usted que es en este municipio que las niñas o muchachas menores de 18 años se casen o se unan, casi 2 de cada 5 personas dice que es muy común. Y cuando suma a ese grupo los que dicen que es algo común, llegamos a la mayoría, 3 de cada 5 guatemaltecos. Bueno, esa es la última diapositiva. La encuesta también incluye preguntas sobre si el matrimonio infantil es justificado bajo ciertas condiciones. Una mayoría, un 57% dice que sí es justificable para escapar un hogar violento. Casi la mitad, un 47% dice que sí es justificable con el permiso de los padres. Un 44% dice que sí por un embarazo. Y en cambio, es menos justificable según los resultados para escapar un hogar pobre y si la religión lo permite. Bueno, vamos a cerrar la parte de la presentación ahí, pero muchas gracias.
Muchas gracias a la doctora Schwartz y a Juan Pablo Pira por sus presentaciones. Como ven, el estudio incluye muchísimos temas. Hay también información sobre confianza en instituciones, percepciones de inseguridad, entre otros, por lo que les invitamos a visitar la página del APOP para descargarlo y ahí también están disponibles las bases de datos con las que pueden jugar y hacer los cruces de variables que estimen convenientes. En esta ocasión nos llamó la atención mucho el tema de los cambios en la percepción de violencia contra la mujer y es en lo que vamos a enfocarnos. Pues aunque pareciera buena noticia que comparado con el 2014 ha disminuido esta tolerancia hacia la violencia contra la mujer, todavía prácticamente uno de cada cuatro hombres dice que aprobaría o entendería que un hombre golpea a su esposa por descuidar labores del hogar o por ser infiel. Entonces, digamos que esto todavía presenta un reto que además se inserta en un contexto donde vemos mujeres reportando haber sido discriminadas por ser mujeres, entre otros datos que ya presentó la doctora Schwartz. Así que agradezco ahora a las comentaristas que nos acompañan. Vamos a comenzar dándole la palabra a la doctora, a la licenciada Anisa Ramírez, quien es la secretaria ejecutiva de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Agradecerle a las autoridades que acompañan en este espacio y principalmente con quienes compartimos esta área y que han presentado este informe. Queremos agradecer también la oportunidad a la SPED para poder compartir o hacer algunos comentarios en relación al mismo. Y nos parece interesante que justamente este informe tenga un apartado que haga referencia a la violencia de género y cómo pues ha cambiado esta percepción, que ya lo decía tanto la doctora Rachel como pues Ana Lucía, en relación a la percepción de cómo está la violencia hacia las mujeres en el país. Y cuando hablamos de mujeres, seguramente no estamos haciendo referencia únicamente a las personas mayores de 18 años, sino estamos hablando de niñas y de adolescentes, por lo que se refleja también en el informe. Nos parece y nos llamó la atención al leer el mismo, justamente que es una buena noticia, por un lado, esa disminución de la tolerancia de los guatemaltecos a normalizar la violencia hacia las mujeres. Eso nos parece importante. Sin embargo, sabemos que todavía hay mucho camino por recorrer, que seguramente en el país hay muchas situaciones, y lo refería él mismo también, como en ciertas comunidades principalmente aún se normaliza la violencia hacia las mujeres y cómo se tolera también esas formas de violencia. Y algo que nos llamó también la atención es lo que refería también la doctora Rachel, y es ese sesgo de deseabilidad social. Es como al preguntarle a las personas, tal vez pueden tener una creencia o pueden tener una opinión al respecto de lo que se les está consultando, pero en ese momento pueden que hayan otros factores que incidan a esa respuesta que va a reflejarse ante esta consulta. También nos parece sumamente importante que se refleje en este informe los datos de matrimonios infantiles, que yo creo que ni deberíamos de decirnos matrimonios infantiles, sino más bien hacer la referencia al tema de matrimonios forzados, porque desde ningún punto de vista debemos de aceptar ni tolerar que en Guatemala las niñas deban de pues, someterse a una situación o arreglarse alguna situación relacionada con un tema de matrimonios. Comentarles que en el país existe el delito de trata de personas, y justamente una de las modalidades que están reguladas son los matrimonios forzados o matrimonios serviles. Y yo creo que hacia eso es un poco el llamado a poder correr la voz y decir que desde ningún punto de vista una voluntad debe de contrariar lo que está regulado en nuestro país. No está normalizado, ni regulado, ni aceptado en nuestra legislación un matrimonio de una adolescente o una persona, una mujer menor de 18 años de edad. Y eso nos parece algo en lo cual debemos de seguir trabajando todos, y sin duda es un tema que requiere
la unión de esfuerzos. Desde el SBET nosotros hemos referido y trabajamos justamente apostándole muchísimo a la información y la prevención, porque si ocurren estos hechos, si ocurre una situación de esta naturaleza, seguramente vamos a estar también ante delitos como delitos de violencia sexual, agresión sexual, violación, porque muchas de estas situaciones, niñas o adolescentes que pueden verse reflejados seguramente en alguna de las cifras que se presentan en el informe, no están en una situación en forma voluntaria, sino muchas veces han sido otras personas que han decidido por ellas. Y no solo lo que representa la unión temprana o matrimonios de niñas o adolescentes, sino que muchas veces esto conlleva que niñas están como producto de estas situaciones también tienen un embarazo y tenemos a niñas que terminan en algún momento criando niñas, un organismo que no está preparado para un embarazo, una niña que se enfrenta ante una situación de una maternidad temprana y hacia la cual tienen que intervenir muchas más instituciones también en este tema. Nosotros consideramos desde la Secretaría que estos temas son sumamente importantes que se continúen abordando, trabajando. Para ello son sumamente claves actores locales desde las municipalidades, desde las instancias que existen en esta estructura municipal, como las direcciones municipales de la mujer, las oficinas de la niñez, oficinas de la juventud y diferentes estructuras que tienen las municipalidades, las gobernaciones departamentales, las alianzas y trabajos que se puedan hacer a nivel intersectorial. Eso nos parece importante. Campañas, mensajes informativos, colocar sobre la mesa por parte de diferentes sectores como quienes están representados este día. Estos temas para nosotros es sumamente importante y por eso valoramos muchísimo el que nos hayan invitado a comentar también este informe. Nosotros, pues una reflexión que quisiéramos dejar es que hay una necesidad evidente de seguir trabajando en información sobre estos temas, en la prevención, pero también en fomentar a la población y en diferentes actores sociales que están alrededor de las comunidades la denuncia porque no pueden normalizarse ciertas situaciones de violencia, no pueden normalizarse que las niñas en nuestro país estén obligándose a contraer un matrimonio en contra de su voluntad y que no se normalice también situaciones de violencia. Y esto nos llama pues a trabajar desde la instancia pública, como ya referíamos, con la institucionalidad, con actores, con autoridades, pero también en el sector privado, y el sector privado es padres de familia, centros educativos, la academia, organizaciones de sociedad civil, organismos internacionales. Nosotros apostamos muchísimo desde el SBET en esas alianzas intersectoriales e interinstitucionales que podamos hacer, porque sabemos que si unimos esfuerzos, los resultados pueden ser mejores. Nos llama mucho también la atención y volviendo otra vez a los comentarios del informe, que en áreas urbanas hay una menor aprobación de la violencia hacia las mujeres. Eso también creo que va en relación a los comentarios que hacíamos a hace un momento. Y este porcentaje que al 2023 ha cambiado esa tendencia que ya solo 1 de cada 4 guatemaltecos aprobarían o entenderían la violencia. Creemos nosotros que si trabajamos con la niñez, con la adolescencia, con los padres de familia, podemos ir generando muchos cambios también y principalmente esos cambios de comportamiento, esos cambios sociales que nos motiven a ir cambiando y que esperemos que no se vea reflejado únicamente, digamos, en datos estadísticos, sino también en la voz de muchas personas que pueden generar esos cambios desde los diferentes espacios en los cuales se representen en cuanto a la no normalización de la violencia, en cuanto a la valor hacia las niñas, hacia a los adolescentes, el reconocimiento de sus derechos también y que esas voces sean escuchadas. Vemos que actualmente ya hay más jóvenes que se están involucrando también en diferentes espacios. Hemos generado también desde el SBET
actividades que están dirigidas por ellos, pero sabemos que muchas jóvenes se están involucrando también a hacer voces, en generar pues temas y en poner estos temas también sobre las agendas sociales del país. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Ramírez. Y ahora también tendremos los comentarios de la licenciada Carla López, que es investigadora experta en estos temas de género de parte de Diálogos. Muchísimas gracias, así es, por la invitación y sobre todo felicitaciones por el estudio. Desde Diálogos creemos que los datos es importante para poder crear evidencia sobre problemas sociales, para poder tomar decisiones públicas y poder tener acciones que realmente reflejen un cambio social. Sin duda, este estudio, la POP, nos refleja datos sumamente interesantes sobre democracia, migración y sobre todo violencia de género, específicamente violencia contra la mujer. Es interesante ver cómo el porcentaje de la población que acepta este tipo de violencia ha disminuido del 2014 al 2023. Y sobre todo, el monitorear la tolerancia de la violencia de género es importante porque a partir de los imaginarios sociales, las normas sociales, es donde se permite este tipo de acciones y se fomenta la discriminación y la subordinación de las mujeres. Así que poder monitorear la tolerancia, cómo la sociedad ha ido cambiando esas normas, esas formas de pensar para poder generar acciones que realmente puedan hacer cambio. Y específicamente desde Diálogos también hemos monitoreado la violencia contra la mujer y también hemos visto una disminución en tanto de los femicidios, específicamente los de femicidios. Podemos recordar que se definen como quien en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres diere muerte a una mujer por su condición de mujer. Según nuestro monitoreo, en el 2014 se registró una tasa de 2.8 por cada 100.000 mujeres y en el 2023 fue de 1.7 por cada 100.000 mujeres, es decir, una disminución del 40%. Así de otros tipos de muertes de violenta que no son tipificados como femicidios, en el 2014 pasó de 9.7 a una tasa en el 2023 de 3.3, según los registros del Ministerio Público. A pesar de que estos datos, tanto como la tolerancia, reflejan una disminución, no quiere decir que la violencia contra la mujer haya desaparecido, ¿verdad? No, al contrario, existen otras formas de violencia y recordemos que sobre todo la violencia contra las mujeres pone en riesgo la vida de las mujeres. Hemos conocido casos como el caso de Cristina Sicabiza, el de Alejandra Icochub en Alta Verapaz, el de Luz María López y muchas otras mujeres donde fueron cruelmente asesinadas por su pareja. Muchos de estos femicidios se realizan con mucha hazaña y sobre todo no solo es la pérdida de la vida de las mujeres, sino como también afecta a su círculo social, a sus hijos. Es así que el femicidio es importante tomar en cuenta y sobre todo la tolerancia de esta violencia porque también genera este tipo de violencia, violencia extrema contra las mujeres. Los datos reflejan, según nuestro monitoreo, que en el caso de la violencia contra la mujer es uno de los principales delitos más denunciados en el Ministerio Público, según datos del 2022 y según datos del ENCAVI del 2023, 5 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia en alguna vez en su vida. Esto es con más frecuencia en la comunidad, en la pareja o en la escuela. Así que creemos que es muy importante, tanto este estudio refleja que muchas mujeres se sienten discriminadas por su condición de género y específicamente las mujeres indígenas que atraviesan por otros tipos de violencia y discriminaciones también. Es así que estos grupos vulnerables es a los que hay que poner más atención porque tienen mayor riesgo de poder recibir algún tipo de violencia. Y sobre todo es preocupante también los datos sobre que nos refleja sobre las niñas y adolescentes que, que conoce la población que han estado en matrimonio. Más o menos el 52% de la población conoce a una niña, joven o menor de 18 años que se haya casado y más de un tercio considera que es una práctica muy común. Esto se compara con las cifras alarmantes que hay de embarazos de niñas y adolescentes menores de 18
años, donde estas relaciones son normalizadas, forzadas y muchas veces no denunciadas, a pesar que, como ya lo indicaron, la ley especifica que todo tipo de acto sexual es un delito en menores de 14 años. Y cuando comparamos en diálogos, hicimos una comparación de las cifras en el 2023 de las niñas que habían tenido embarazos de 10 a 14 años con las denuncias de violación en ese mismo rango de edad y vimos una brecha, una discrepancia hasta de un 50% en los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché, Petén, San Marcos y Totonicapán, lo que sugieren que en muchos de los casos estos embarazos de niñas menores de 10 a 14 años no están siendo denunciados. Y creo que por eso es que es también muy frecuente y que es lo que refleja esta encuesta, que creemos que es muy importante. Así que estos grupos de mujeres son las que están en mayor desigualdad, en las condiciones de vulnerabilidad y que representan, y sobre todo la violencia de género representa menores oportunidades de desarrollo integral para las mujeres, tanto en el ámbito de la social, en el ámbito político, en el ámbito público. Vemos también cómo la encuesta refleja que muchas personas no consideran a las mujeres como líderes políticos y eso es algo que se refleja en el Congreso, donde actualmente solo el 20% representan las mujeres, cuando en realidad somos un poquito más de la mitad de la población. Así que creemos que para construir un Estado de Derecho, para poder dar las mismas oportunidades a las mujeres y a las niñas, sobre todo, todavía se tiene que trabajar en estos temas, generar políticas de prevención para que se trabaje todo el tema de las normas sociales, imaginarios, poderlos cambiar y poder generar esa valorización hacia las mujeres y las niñas dentro de las comunidades. Sobre todo también poder capacitar a los funcionarios públicos para que estén sensibilizados y puedan dar una atención pertinente, ya que estas Gracias. Sí, entonces creemos que es sumamente importante tomar estos datos que nos da la POP para poder generar estas acciones específicas de prevención, de poder hacer este cambio en las normas sociales, en los imaginarios sociales que permean la violencia contra la mujer y específicamente también capacitar a funcionarios públicos porque las normas y la tolerancia están en toda la población, así que los funcionarios públicos también tienen que estar muy sensibilizados para no reproducir esta tolerancia a la violencia de género. Así que agradezco muchísimo, creemos que los datos pueden aportar y complementan mucho otras cifras y es importante dar un monitoreo constante a este tipo de investigaciones. Muchas gracias a ambas por sus comentarios bastante completos. Em, yo tenía otras preguntas, pero también el público está haciendo más o menos las mismas, entonces voy a tomar las preguntas de Cristina Angélica y de Wilson, que se refieren a qué nuevos mecanismos o estrategias está considerando la SBET para disminuir los niveles de violencia en Guatemala, considerando que persisten en nuestro país. Y Wilson puntualmente pregunta qué procesos se están implementando a nivel de centros educativos para disminuir la violencia contra la mujer. Bueno, tal vez yo voy a reducir las respuestas o las temáticas en relación a las atribuciones que tiene la Secretaría y hacer referencia principalmente a los delitos de violencia sexual como una de las formas de violencia contra la mujer que existen en el país y que está en las competencias de la Secretaría. ¿Qué nuevos mecanismos de prevención tenemos? Pues comentarles que nosotros pues tenemos dos estrategias principales desde la SBET. Uno es el Plan Nacional de Prevención para la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Este es una estrategia que se tiene desarrollada a nivel nacional. Se tiene contratado a personal o a profesionales técnicos a un nivel técnico y a personas a un nivel profesional también que tienen las funciones de capacitadoras o facilitadoras y que principalmente se constituyen
en agentes que informan, que desarrollan jornadas informativas de prevención con diferentes actores. Los centros educativos constituyen, tanto los públicos como los privados, uno de los grupos objetivos hacia quienes ellos se dirigen a desarrollar estas jornadas. Tenemos intervenciones a nivel municipal y se ha hecho, de acuerdo al presupuesto que nosotros tenemos en la Secretaría, una priorización geográfica y varía la cantidad de recurso humano que nosotros tenemos de acuerdo a los análisis que se han hecho, como si el departamento es fronterizo, si está dentro de los departamentos que reflejan, por ejemplo, una mayor incidencia en cuanto a los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas. Por ejemplo, este año hemos considerado nosotros aumentar el número de profesionales o el equipo que está trabajando en el departamento de Guatemala, porque identificábamos que el departamento de Guatemala al analizar o al revisar los datos estadísticos y reportes en relación a estos delitos, el departamento de Guatemala y principalmente algunos de sus municipios, eso es donde se concentra una gran cantidad de las denuncias en relación a estos delitos, porque muchas veces las personas se movilizan desde el departamento de Guatemala se constituye un departamento destino para muchas personas porque vienen acá al departamento o sus municipios cercanos por estudio, porque se movilizan por trabajo, entre otras situaciones. Y tenemos otro mecanismo que son las unidades móviles, que son 7 unidades que están recorriendo algunas comunidades, principalmente algunas más alejadas de los departamentos, ya están geográficamente ubicadas estas unidades y a diferencia del capacitador o el facilitador que se constituye al centro educativo, estas unidades llegan a las comunidades porque sabemos que nosotros debemos dirigir esta información no solo o únicamente a la población que está escolarizada, sino también tenemos que llegar a esos niños, a esos adolescentes o a esas mujeres que no pueden salir de sus comunidades, pero a quienes también nos interesa o debe llegar esta información. Y estas unidades tienen una metodología bastante lúdica, que tienen pantalla, tienen una facilitadora, llevamos materiales, pero también motivamos que la población conozca los mecanismos de denuncia, ¿verdad? Que reporten y que muchos de estos mecanismos pueden ser de manera anónima. Ya existen, por ejemplo, el número de WhatsApp, están los números telefónicos para denunciar, para que las personas no se refieran al mecanismo de denuncia presencial o personal únicamente a las instituciones como mecanismo para trasladar cualquier información que sepan ante la posible situación de violencia sexual, explotación y trata de personas. Esto no es limitativo. Tenemos una dirección contra la violencia sexual en la estructura del SBET, una dirección contra la explotación, una dirección contra la trata de personas y desde acá también se trabajan por medio de los equipos multidisciplinarios que pueden desarrollar jornadas informativas, pero ya principalmente con funcionarios o servidores públicos, procesos de capacitación en algunas áreas, particularmente como las diferencias entre unos delitos y otros, que a veces aún existe algunos sectores de la población que confunde, por ejemplo, el tráfico ilícito de personas con la trata de personas o cómo en algún momento se pueden diferenciar los delitos de violencia sexual con los delitos de explotación y los delitos de trata, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, existen pues, diferentes mecanismos y alguno de ellos es, por ejemplo, llevamos ferias informativas, desarrollamos diferentes mecanismos o acciones también. Y en el marco, cuando se existen algunas fechas importantes también que son conmemorativas, por ejemplo, el 30 de julio, que se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, se motiva también a que durante esas fechas pues, se alce un poquito más la voz con diferentes actividades y se motive también a esa conciencia y esa sensibilización de la población en estos temas. Gracias. Antes de dar la siguiente pregunta, también invito al público que está presente a animarse a plantear preguntas. La siguiente ronda va a ser para el público presencial. Solo tengo varias preguntas o varios comentarios aquí para la licenciada Carla López en el tema de la educación. Magdalena dice la importancia que tiene para que las mujeres puedan informarse, puedan saber a dónde acudir, puedan sentirse seguras de denunciar, pero
También pregunta Claudia Méndez, ¿qué, qué papel tiene la educación en la toma de decisiones que conlleva a que una menor sea entregada a un adulto como conviviente, como esposa? Y también, ¿cuál es el apoyo o cuál debería ser el apoyo del Ministerio de Educación en este sentido? Sí, sin duda la educación es sumamente importante para cambiar estas normas sociales y específicamente poder, como ya lo habían indicado la licenciada, el poder dar esta información sobre cómo denunciar, pero también sobre cómo se debe valorizar a las niñas y a las mujeres. Creemos, según los datos reflejan, y también, si no estoy mal, en el ESMI, daba un dato sobre las mujeres que no denunciaban eran las que tenían menor educación y las que estaban en el área rural. Entonces, sí es importante la educación. En primero es para conocer que tienes derechos, en segundo es para conocer la forma de denunciarlos y también en el caso de las familias, el poder valorizar a las niñas y a las mujeres, el no solo ponerlas en el ámbito privado, ¿verdad? Porque en la encuesta, la POP también señalaba cómo hay cierta aceptación de que las niñas o las mujeres tienen que estar cuidando a sus hogares, cuando también a las niñas y a las mujeres se les debe dar esa oportunidad de pensar más allá de que pueden desarrollarse en el ámbito público y en el ámbito político. Es así que sí creo que es muy importante que exista una alianza interinstitucional entre las instituciones especializadas, ¿verdad? La SBED, la CEPREM, el Ministerio de Educación, para que puedan generar estos planes de educación, pero tienen que ir con pertinencia, porque en cada contexto es distinto, tiene que ser en el idioma maya definitivamente, tiene que estar adecuado a las necesidades del lugar para que realmente sean exitosos y generen algunos cambios sociales y tal vez posiblemente la percepción de la tolerancia también haya cambiado porque mucha gente ya sabe que existe la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Recordemos que en el 2014 la ley llevaba aproximadamente 5 años, actualmente pues la ley ya lleva mayor tiempo, así que también eso, que exista una justicia pronta y que pueda darle a las víctimas esa seguridad que se les que al momento que ellas denuncien se les va a dar seguimiento, también generan cambios en la percepción de la población sobre el tema de violencia contra la mujer y violencia de género. Muchas gracias. Yo soy economista, no estoy muy acostumbrado a estos temas, pero tengo unas preguntas metodológicas para Juan Pablo. Primero mencionaste el periodo de recolección de los datos y coincide con cierto periodo álgido en la política. La encuesta siempre se hace más o menos en los mismos momentos antes de un periodo electoral y si la respuesta es no, ¿cómo se controla? Por eso las percepciones que salieron reflejadas. Número dos, los resultados que hablaron en donde posiblemente hay un sesgo de deseabilidad social, ¿son los datos crudos o ya están controlados por el hecho de? Y la otra, que es una cuestión ya personal, es, ¿hay alguna evidencia si la religión, pero no me refiero a si es católico, es evangélico, es mormón, sino qué tan fuertes son sus convicciones y el impacto que eso tiene sobre la violencia contra la mujer? Y lo otro es respecto de lo que hace el sector público. Y aquí sí me cambio el sombrero y me pongo como una persona que trabaja de voluntario en una escuela marginal de monjas en un área pobre de Guatemala. A mí me sorprende el nivel de la persistencia en la práctica de la cultura machista y el miedo de las mujeres. Hace 2 días, eh, una muchacha ahí que está en la escuela resultó violada por uno que manejaba un microbús y fue un issue para la familia ir a poner la denuncia. Y ahorita, y digamos, pongo este ejemplo para recibir retroalimentación de ustedes que conocen, pero eh, yo he trabajado bastante en el contexto de la Secretaría de Bienestar Social y conozco los equipos multidisciplinarios en la medida socioeducativa y todo esto, pero cuando uno, en este caso, esta muchachita necesita apoyo psicológico. ¿Dónde uno encuentra ese apoyo psicológico dentro de las instituciones del Estado? A mí mismo, que con mi esposa trabajamos ahí, hemos querido apoyar a esta gente, no se me hace tan fácil.
Pues no sé, quizás es porque yo no pertenezco a este mundo, pero la verdad que el 99.99 de los guatemaltecos no pertenecen a este mundo. Entonces, ¿en dónde están esos recursos? ¿Y qué tan rápido se puede accesar? Lo de la justicia, dejémoslo por ahí, pues porque se logró poner la denuncia. Y finalmente, pues le dice, mire, no se le acerque usted al agresor, a pesar de que el agresor ya tiene un récord delictivo de ser un ofensor sexual, porque todavía no tenemos suficiente evidencia para ponerlo en la cárcel. Yo no sé cómo funciona. Pero digamos eso, si me responden desde la práctica, pues porque es por una cuestión vicaria que estoy pasando y las cuestiones metodológicas. Empecemos por las fáciles, que son las metodológicas. Sí, resultó en un tiempo bastante complicado. Sin embargo, aquí hay un problema. Tenemos que salir más o menos al mismo tiempo en todos los países. Entonces, se intentó hacerlo lo más temprano posible para que el proceso electoral no estuviera verdaderamente en proceso, pero igualmente toda la problemática nos alcanzó. Tristemente, eso ha ocurrido todo el tiempo. La primera que puedo recordar, la del 93, las últimas boletas se hicieron 2 semanas antes del Serranazo. En la del 95 fueron inmediatamente antes de las elecciones. Entonces, siempre hemos tenido un poco ese problema. Se trata de evitar con la fecha, pero digamos, hay una fecha inicial de febrero que no podemos ir mucho antes de ella. Y el problema es que las cosas se pusieron tensas en Guatemala relativamente temprano. No sé si hay alguna otra metodología. Bueno, sí, estaba una, pero tal la podría contestar mejor Rachel, pero sí sé yo. Sí se controla y los datos que están presentados ya están controlados por el sexo del entrevistador. Solo antes de darle la palabra a Rachel para responder esa pregunta, justo en línea había alguien que preguntaba sobre lo mismo de la deseabilidad social, para que tal vez puedas explicar un poquito en qué consiste antes de contestar la pregunta del licenciado Mau. Muy bien, solo para explicarlo otra vez, lo que estamos hablando cuando decimos un sesgo de deseabilidad social es el hecho de que hay un factor quizás en el ambiente en que la persona está dando respuestas que afecta las respuestas que den, ¿verdad? En este caso, encontramos una correlación muy fuerte entre el género de la entrevistadora y la respuesta, la aprobación o desaprobación de la violencia contra la mujer. Es decir, la gente que estaba respondiendo a entrevistadores mujeres fueron más propensos a decir que yo tengo una desaprobación de la violencia de género. Bueno, cabe mencionar que este sesgo de deseabilidad social es producto de que en la POP ya tenemos más entrevistadores mujeres, algo bastante bueno, algo que refleja ciertos avances en cuanto a equidad de género, pero por eso no podemos descartar que se esté sobreestimando la desaprobación en cuanto a la violencia contra la mujer. Entonces, es decir, que todas las políticas públicas que nos explicó la licenciada Ramírez todavía son muy importantes porque parece muy probable que estemos sobreestimando la cantidad de gente que sí desapruebe de la violencia contra la mujer. Entonces, es una cosa decir que, bueno, yo no apruebo, pero tener oculto ciertas actitudes machistas que sí persisten, ¿no? Creo que la última parte de la pregunta podría ser para usted. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Pues, en primer lugar, muchas gracias también por sumarse a esos actores que se interesan y se preocupan realmente por generar esos cambios, esa incidencia y acercar también estos servicios a quienes han sido víctimas
de delitos de violencia sexual. Compartirles que en relación a las asistencias psicológicas y que se constituye legalmente como querellantes adhesivos y está desarrollando un rol muy importante a nivel departamental y acá en Guatemala es el Instituto de la Víctima. Ellos acompañan y brindan asistencia psicológica, pueden constituirse como querellantes adhesivos en estos procesos. Tienen un departamento de asistencia victimológica también que para nosotros es sumamente clave. Nosotros comentarles que ya nos hemos acercado, nos hemos reunido con la directora del Instituto de la Víctima y sabemos que se está fortaleciendo también, están generando muchos cambios. Nosotros mismos también estamos, pues, ah, para trabajar con ellos también, para hacer algunas sinergias en cuanto a lo que nosotros vamos encontrando, datos, situaciones, qué contextos y como nosotros realizamos monitoreo a las clínicas también de violencia sexual que existen a nivel nacional, vamos encontrando diferentes situaciones también que podemos ir compartiendo con ellos y que es necesario mejorar en la atención. En un primer momento leería al Instituto de la Víctima, creo que nos parece un actor sumamente clave. El Ministerio de Salud, el INASIF, son otros actores que en estos procesos desarrollan un rol sumamente importante y no me gustaría dejar de mencionar también a las organizaciones de sociedad civil que tienen mucha presencia también a nivel nacional y que brindan asistencias ambulatorias a víctimas o a sobrevivientes de estos delitos. Tenemos casos de experiencias como Refugio de la Niñez, Alianza, CONACMI, entre otras instituciones que tienen proyectos focalizados en algunos departamentos, pero sabemos que tienen equipos multidisciplinarios que han sido formados, que han sido capacitados. Y no quisiera también dejar de mencionar que nosotros desde la SB también queremos hacerles una invitación para que visiten nuestra página. Tenemos un curso ahí para cualquier persona que pueda estar interesada en conocer más sobre violencia sexual. Es un curso abierto, es un curso en la plataforma Moodle en línea que genera un certificado, obviamente, de conocimientos previo a alguna nota que se genera de la misma, pero son parte de los recursos que el SB tiene disponibles para generar mucha más información, conciencia y conocimiento en diferentes actores o personas que se quieren sumar a conocer más sobre este tema y apoyar más desde cada uno de los espacios que representa. Un poco relacionada con esa pregunta, había otra sobre qué seguimiento o quién debería dar seguimiento cuando no cuadran, por ejemplo, y esta pregunta se la dejo a la licenciada López, cuando no cuadran el número de embarazos de menores de edad con las denuncias de violaciones, por ejemplo. Creo que existe un protocolo específicamente para los casos de violencia sexual en donde todo funcionario público, maestros o quien conozca el caso del Ministerio de Salud tiene que denunciar estos casos. Específicamente las razones por las cuales no se denuncian pueden ser diversas. El contexto social es diverso, por ejemplo, las mujeres que tienen sus niños a través de comadronas o por otros espacios o que luego ya los registran no en el momento, sino después. Entonces, sí pueden existir muchas brechas, muchas circunstancias por las cuales no lo denuncian o porque a veces en la familia deciden no denunciarlo, ¿verdad? Pero sí tengo entendido que existe un protocolo específico de los funcionarios públicos para poder denunciar estos tipos de casos, sobre todo cuando son menores de 14 años. Gracias. Tal vez solo comentar que yo no diría que aquí el objetivo debe ser que los datos cuadren, porque las fuentes de la información son varias. Justamente por lo que nosotros decíamos, hay diferentes mecanismos de denuncia y como puede conocerse el caso, puede ser por diferentes fuentes. Está el sector educativo, que es decir, que si en los centros educativos, principalmente en el sector público, conocen alguna situación o detectan una posible situación de violencia sexual, existe una ruta, existe algún protocolo que ya aplican el Ministerio de Educación. De hecho, este año se está trabajando en una mesa técnica también, se ha reactivado el 1510, digamos, como parte de los esfuerzos interinstitucionales para motivar también esta denuncia. Entonces ahí vamos a tener estadística dentro de los centros de llamadas que reciben situaciones como estas, 1510, 1561 de Crime Stoppers, el 110 de la Policía Nacional Civil, ya tenemos ese mecanismo de WhatsApp, digamos,
para denunciar. Existen el Ministerio Público, existen las OABs de la Policía Nacional Civil, es decir, la fuente de recepción de denuncias puede ser variable, ¿verdad? Entonces va a ser difícil que en algún momento tengamos un único dato de denuncias, ¿verdad? Por otro lado, están las denuncias que presenta efectivamente el Ministerio de Salud por alguna situación de menores de 14 años o de conocimientos que ellos tengan de víctimas de violencia sexual que atienden en las clínicas especializadas para atender estos casos de violencia sexual. Y existen pues algunas otras instancias o instituciones que pueden conocer de estos delitos. Entonces, sí podemos en algún momento tener fuentes variables de información de denuncias. Si nosotros estamos justamente trabajando desde el SBET este año en fortalecer y elaborar un informe de situación de la violencia sexual, porque hasta la fecha no se ha elaborado desde el Estado de Guatemala un informe de situación como tal. Lo que ha generado es que pues hay diferentes instancias que generan datos estadísticos, pero se generan fuentes, como hablamos, variables de datos, ¿verdad? Pero nosotros queremos consolidar un informe este año y esperamos que en el mes de septiembre podamos estar presentándolo también con la población. Gracias. Adelante, por favor. Muy buenos días. Mi nombre es Elmer Alvarado y soy de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. Por eso estoy aquí, porque me invitaron al señor comisionado. Eh, no tengo, bueno, conozco el tema y he estado informado porque me ha tocado trabajar con asociaciones de mujeres, pero al igual que aquí, licenciado, soy economista. Por supuesto que no tan conocido como él, probablemente maneje la ciencia a ese nivel, pero entonces no soy experto en el tema, pero sí lo conozco porque he visto situaciones difíciles. Mi pregunta es, ¿qué aspectos, si podríamos tener o existen estadísticas sobre qué aspectos o condiciones de la sociedad, de nuestra sociedad, son los principales focos generadores de la violencia contra la mujer? Esto puede ser político, cultural, social. No lo quería mencionar, pero si el licenciado ya lo mencionó, yo lo voy a decir también. Tengo Disculpe, lo religioso. disculpe que lo interrumpa. Si pudiera acercarse un poco el micrófono, que Sí, el público no le escucha, me indican. perdón. No sé si me habían oído lo anterior, pero las causas, porque ya hace tiempo que se está trabajando en esto y claro, han habido avances, pero la persiste. Entonces, las causas, y como les dije, uno puede ser mal pensado y tengo sospechas en el nivel religioso que maneja esta sociedad, pero ese es como para, para analizarlo. Y la otra cosa, y quiero aprovechar por lo que se había comentado, es que uno de los objetivos de la Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico es que las organizaciones del organismo ejecutivo simplifiquen sus procesos y que pueda tener acceso a la población. Entonces podríamos tal vez de repente hacer un esfuerzo de cómo la población, una estrategia, una forma, pueda tener acceso a la información inmediata que necesita cuando se le presente un caso de estos. Me llama la atención que una persona tan informada como el licenciado Maúl aquí presente nos pregunte, bueno, ¿con quién puedo llegar? Cuando si él hubiera estado informado, hubiera entrado a la página que da acceso a eso y hubiera tenido la respuesta que tiene aquí. Pero yo no estoy ni criticando ni acusando porque para estos son los eventos y creo yo que nos queda a las comisiones y somos vecinos, ¿verdad? Como para ver si podía hacerse un esfuerzo. Ayer mismo estábamos inaugurando en el Ministerio de Educación la simplificación del trámite de la categorización, no sé, si los esfuerzos para subir de nivel en el magisterio y la célula docente, catalogación, o sea. Y antes una profesora tenía que venir desde Huehuetenango hasta la ciudad capital para hacer ese trámite. Hoy no, hoy lo puede hacer desde su pantalla, en su lugar, y todo el mundo está feliz. Ese es nuestro trabajo y yo sí quisiera que pensáramos en esto, si podemos simplificar esto, porque esto sí es urgente. Muchas gracias. Tal vez atendemos otra pregunta antes de pasar a las respuestas. No sé si pueden tomar nota ahí para que no se nos pase.
Buenos días, mucho gusto. Muy interesante el estudio que han presentado. Me surge una duda. Si el estudio es solo para, las entrevistas son directamente a personas ciudadanas o también tienen algún estudio que también mida qué es lo que el Estado hace de regreso para responder esas preguntas que se han planteado a la ciudadanía. No, ok. Es algo, y pues como mujer me surge también una gran preocupación, porque a pesar de que sí se ve que hay un avance ahí, estamos bastante mal, o sea, me preocupa muchísimo porque traemos gente atrás. O sea, en Guatemala las mujeres representamos más de un 50%. Entonces, el hecho de que exista esos pensamientos todavía a estas alturas en nuestro país, pues obviamente nos pone en riesgo, no solo en los riesgos de temas de violencia como tal, sino que nos pone en riesgo como mujeres respecto incluso a los temas laborales, ¿verdad? Entonces, es bastante preocupante, o sea, lejos de alegrarme, me preocupa mucho porque pues como les digo, nuestras niñas, nuestra niñez en las comunidades, o sea, aquí estamos hablando de mujeres que tal vez, gracias a Dios, ya tenemos una carrera, ya estamos avanzadas en muchas cosas, pero las niñas de las comunidades, si siguen pensando de esa manera, pues obviamente no vamos a crecer nunca como país. Entonces dejo eso sobre la mesa y muchas gracias. Gracias, Pedro, y después la licenciada Bonilla, y con eso vamos a ir cerrando. Gracias, buenos días. Felicitaciones por el estudio. En principio tenía un comentario. Los resultados respecto a la valoración de la democracia son muy positivos, creo yo, y en la línea de lo que comentaba Hugo, de la temporalidad en la cual se recogió la información. Entiendo que la crisis que tuvimos política del segundo semestre, finales del año pasado, pues no se refleja en los resultados, ¿verdad? Entonces, sin esa incidencia, digamos, creo que la valoración de la democracia es muy positiva con un promedio, porque ya empecé a usar la herramienta que ustedes pusieron a disposición y está buenísima, de 60.5 puntos en promedio de los últimos, de 2002 a 2023, es buenísimo. Creo yo la valoración de 0 a 100 de la democracia en Guatemala. Eso era un comentario. Y la consulta está relacionada también con la última pregunta de si preguntaron más o menos la percepción de la población respecto a la respuesta del sistema de justicia en relación a la violencia contra la mujer, porque ya sabemos cómo está el sistema de justicia, pero sería bueno como confirmarlo con datos, ¿verdad? Gracias. Gracias, Manolo, por ahí correr con el micrófono. Gracias. Sí, yo en la misma línea de lo que usted estaba diciendo ahorita, finalmente, la respuesta del sistema judicial, claro, el Instituto de la Violencia o Atención a la Víctima de la Violencia es uno, el Ministerio Público por su parte el otro, pero si pudiéramos tener esa información concretizada, qué efectivo fue el sistema de justicia, porque eso pudiera ser entre otras, tal vez un disuasivo o algo que ayude a que se piense dos, tres, cinco veces antes de levantarle la mano contra una mujer u ofrecer sus hijos en matrimonio cuando son menores de edad, etcétera. Entonces, no sé qué tanto la Secretaría está en coordinación con el sistema judicial, la Corte Suprema y el resto de las entidades que conforman el sistema, que creo que sería un paso importante a dar para no solo recolectar información, genial tenerla, pero dar el siguiente paso cualitativo para el ataque, si le podemos decir así, a este gran desafío cultural, religioso, etcétera, que tenemos como sociedad. Gracias. Sí, yo creo que las comentaristas podrían responder primero y luego ya Juan Pablo y Rachel cierran con la parte metodológica.
Gracias. Bueno, en relación al sistema de justicia, comentarle que efectivamente el organismo judicial constituye uno de los actores con los que se debe de trabajar porque forma parte de ese círculo, digamos, que es atender la prevención, la atención, la persecución y justamente llegar a un tema de sentencia y reparación del daño. Compartirle que justamente pues ahí hay diferentes desafíos, ¿verdad? Nosotros desde el SBET somos respetuosos de esa independencia que tienen, autonomía que tienen algunas de las instituciones. Sin embargo, pues siempre buscamos trabajar con este organismo. Comentarles que este año también estamos trabajando con un análisis de sentencias, justamente, ¿verdad? Que nos reflejen diferentes aspectos que podamos nosotros tener como resultado y poder hacer algunas intervenciones, pero como ya lo han dicho acá, basados en evidencia, ¿verdad? Nosotros no queremos generar iniciativas o acciones desde la Secretaría pensando que esto es lo que creemos que se debe hacer, sino analizando o evidenciando algunas situaciones como ese análisis de sentencias, es hacia donde nosotros estamos trabajando. Ya lo hemos hecho de momento, por ejemplo, en relación a los delitos de trata de personas, ¿verdad? Entonces ahí ya nos permite evidenciar diferentes situaciones como ya han referido acá, cuál es el perfil de la víctima, cuál es la forma en donde las captan, por ejemplo, de dónde son originarios, cuál es el perfil del tratante, entre otra información. Y estamos trabajando con las diferentes medidas que vayan orientadas a mejorar la reparación del daño, la restitución de derechos a las víctimas, porque algo que se ha indicado es que se dicta una medida de reparación, pero muy pocas veces esa medida de reparación se ejecuta. ¿Qué estamos generando nosotros a lo interno con los abogados que forman parte de los equipos de las direcciones sustantivas? Es que se está haciendo justamente ese análisis y se buscan generar productos como algunas medidas de no repetición, socializar con ellos estos documentos, cómo pueden generarse algunas propuestas de medidas de, o garantías de no repetición, ¿verdad? Que a veces nos pasa que resulta ser que no es la persona que está sindicada, sino las instituciones que a quienes nos ordenan a nosotros cumplir también medidas. Por ejemplo, nosotros desde el SBET hemos recibido resoluciones o sentencias en las cuales nos dicen que debemos de crear campañas, que tenemos que colocar una manta, y nos pasa a veces que la persona que ha sido sentenciada solo llega a traer ya esa campaña o ese material que ha sido creado por SBET y en realidad ya solo les toca a ellos irlos a colocar a algún lugar, ¿verdad? Entonces estamos trabajando con medidas como estas, donde decimos, nosotros somos parte de estas instituciones y nosotros recibimos, somos quienes terminamos reparando mucho más el daño que quien fuese, quien ha sido el agresor, ¿verdad? Entonces estamos tratando de trabajar con ellos, sabemos que constituyen un actor clave en esta cadena y hay muchos retos para trabajar con ellos, sin embargo, pues sí, tenemos muy buena disposición de trabajo. Gracias. Entonces, yo solo quisiera hablar en relación a los datos estadísticos, que desde diálogos, pues nosotros le damos monitoreo constantemente y sí es un reto poder monitorear porque los datos de la PNC, del Ministerio Público, no cuadran definitivamente y a veces hacemos diferentes solicitudes de información pública y aún así no cuadran. Definitivamente lo que vemos son tendencias, pero sí es importante que se mejore el dato estadístico, que también puedan dar acceso a datos desagregados del perfil de la víctima, del perfil del agresor, del posible agresor, porque eso puede a nivel de ciudadanía poder entender la violencia contra la mujer, cómo afecta con los datos y los registros que las instituciones tienen. También si existen algún antecedente de violencia, todos esos datos que nos permitan poder aportar con investigación, porque también sabemos que los funcionarios públicos pues tienen muchísimas actividades y creemos que organizaciones que se dedican a la investigación podemos aportar muchísimo analizando estos datos y poder que estos datos puedan ser de manera más accesibles, que pueda haber un dato unificado. En algunos países ya se ha logrado hacer portales específicos donde se contabilizan las muertes de mujeres o se unifican todos los datos para que no exista una duplicidad y tengamos los datos como más certeros. Así que sí, tener registros estadísticos y administrativos lo más accesibles nos ayuda a poder tomar mejores decisiones e investigar de mejor manera.
Tal vez acá solo si me permite 2 segunditos, solo para comentar que con el tema de datos también SBET está actualizándose en ese tema. Tenemos el SINABET, que es en donde se cargan toda la información de las fuentes que lo generan, inclusive cada uno de los productos o resultados que vamos teniendo de cada uno de los capacitadores del plan o facilitadores están ya ahí en ese sistema. Y tenemos también algo que se denomina Portal BET, que eso va orientado a poder pues sistematizar muchos de los hasta formularios, por ejemplo, de viáticos o generación de combustible, entre otras situaciones que van orientados también a todo el tema de los mecanismos electrónicos y que simplifiquen también algunos procesos. Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. En cuanto a las preguntas sobre la confianza en las instituciones, sí, la POP por muchos años ha preguntado sobre confianza en varias instituciones públicas y privadas, ¿no? Sí, están, por ejemplo, la presidencia, el Congreso, Corte Suprema, también Ministerio Público, Sistema de Justicia. No tenemos una pregunta sobre la confianza en la respuesta del sistema de justicia frente a la violencia contra la mujer, pero sí existen la pregunta más general sobre la confianza en las instituciones. También en cuanto a la pregunta sobre la democracia, como politóloga, eso me fascina, ¿no? Porque cuando vemos los muy bajos niveles de apoyo a la democracia, eso no cuadra con lo que vimos el año pasado, cientos de miles de personas saliendo a las calles para defender la democracia. Entonces será muy interesante ver si ha cambiado ciertas actitudes en ese sentido y les comento que tenemos otra encuesta fuera del ciclo normal del APOP, que se terminaron las entrevistas hace un mes y esperamos que los datos sean disponibles en septiembre de este año. Entonces, sería muy interesante comparar y ver si este momento del año pasado, este momento electoral, produjo algún cambio en las actitudes hacia la democracia. Yo tenía una deuda aquí con Hugo. La pregunta sobre la religión. Hay dos preguntas sobre religión en el cuestionario. Una es específicamente a cuál se afilia y la otra dice qué tan importante para ustedes la religión en su vida, donde las opciones van desde muy importante hasta nada importante. Entonces, sí sería posible desagregar la respuesta a las preguntas de violencia hacia la mujer por esta variable, por cualquiera de estas dos. Y te lo podemos sacar, con mucho gusto. Este no está en el playground, pero sí está en la base de datos. Entonces, pero Hugo Maul tiene SPSS, ¿va? Bueno, bueno. Solo para agregar que no, eso no se encuentra dentro del informe, lo que me da la impresión que no hubo alguna correlación significativa, pero hay que ver. No sé si hay alguna otra cosa metodológica que está en el aire, yo creo que ya no. No, ya no, ¿verdad? Bueno, entonces. Pues le agradecemos a las licenciadas Carla López y Danisa Ramírez por haber venido a complementar el panorama y los datos que se presentaron hoy y a Rachel Schwartz por habernos compartido esta información del Barómetro de las Américas, a Juan Pablo por explicarnos también la metodología y a ustedes y también al público en Zoom por habernos acompañado. Que tengan feliz día. Muchas gracias.